Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y comité también para la conmemoración de la Constitución Política del Estado de Jalisco en sus centenarios, el centenario de la Constitución de la República y el centenario de la Constitución de Jalisco, 5 de febrero de 1917 y 8 de julio de 1917. Tenemos el honor a través del Instituto del Federalismo Prisciliano Sánchez de presentar obra aquí en la Feria Internacional del Libro, gracias también al apoyo de la Benemérita Universidad de Guadalajara, concretamente a la editorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y de Humanidades. Se ha hecho por el Comité para la Conmemoración de los Centenarios Constitucionales al día de hoy una obra que consiste en 2 libros, en 3 revistas y en 4 cuadernillos. Uno de estos cuadernos estuvo a cargo del doctor Jesús Rodríguez Gurrola. Jesús Rodríguez Gurrola es un gran académico mexicano de talla de nivel internacional, y que para que lo conozcan y se den una idea de qué personaje tenemos aquí, de qué nivel tan alto tiene, le voy a permitir ceder el micrófono a la licenciada María Eugenia del Río para que nos haga el favor de hacer la presentación. Por favor, muchas gracias, bienvenido doctor, muchas gracias. Bienvenidos, muchas gracias doctor Covarrubias. Bien, es un honor presentar el currículum del doctor José de Jesús Rodríguez Gurrola. Es egresado de la Universidad de Guadalajara de las licenciaturas en Derecho y en Letras Hispánicas y Latinoamericanas. Maestría y doctorado en Letras Románicas en la Universidad Paul Valéry de Montpellier, Francia. Actividades académicas: profesor titular C, emérito en las carreras de Letras y Filosofías del hoy Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. Profesor de la Facultad de Letras de la Universidad de Montpellier, Francia, 1976-1978. Profesor huésped de la Universidad de Varsovia, Polonia, 1981. Profesor huésped de la Universidad de Hamburgo, Alemania Federal, 1984. Profesor en diversas universidades del país, entre ellas de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entre sus obras editadas destaca Destino sin rostro, novela, Estructura de la creación literaria latinoamericana, Flor de poesía en Guadalajara, Silvano Barba González, apuntes de su biografía. La Universidad de Guadalajara, ediciones del 75 aniversario de su fundación, coeditor. Jornadas de Ideología Universitaria, ediciones del 75 aniversario de la fundación de la UDG, coeditor. Diversas obras de narración y ensayo. Sus premios obtenidos: Premio Nacional de Periodismo Juvenil, Premio Anual de Filosofía y Letras Agustín Rivera, de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara. Bien, le cedo el uso de la voz al doctor José de Jesús Rodríguez Gurrola. Buenas tardes. Vamos pues, sin preámbulos, a tratar de explicar un poco la temática que maneja el texto de las constituciones cristeras. El día 1 de enero de 1928, en las montañas de Michoacán y Jalisco, fue jurada la Constitución de los cristeros. El original, firmado en las montañas de Michoacán, contiene 2.500 firmas, y el que fue firmado en las montañas de Jalisco contiene 3.300 firmas. De este documento se han realizado 3 ediciones. La primera, dada a la estampa en 1963 por el intelectual mexicano Vicente Lombardo Toledano, a quien le fue entregada por uno de los integrantes de la cúpula cristera una copia del original escrito a máquina. La segunda edición es la que ha sido impresa por la UNAM en septiembre del 2005. El texto fue tomado del archivo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que se componen aproximadamente de 12.000 hojas
y los extremos de la documentación tienen un volumen de 217 cajas metálicas más 8 cajas archivadoras que suman aproximadamente 19.4 metros lineales de documentos. Fue donado por el licenciado Miguel Palomar y Vizcarra, quien fuera uno de los líderes de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. La tercera edición es la que se presenta en estos momentos y que fue impresa por el CUN Norte de la Universidad de Guadalajara y de la cual previamente se habían hecho 2 ediciones. En esta nueva impresión se ha agregado al texto que identificamos como la Constitución del Alto Jalisco y que fue jurada en esa población el 5 de junio de 1928. Es el resultado de una especie de congreso realizado en Mezquitic, Jalisco, en Huejuquillo, aunque no reviste la formalidad de la Constitución citada con anterioridad. En esta misma publicación se han anexado una serie de proclamas del gobierno mexicano con respecto a la guerra cristera, así como un discurso del general Gorostieta y los resultados emitidos por la Procuraduría General de la República con motivo de la terminación del conflicto religioso. Se ha puntualizado en el texto un somero análisis teórico sobre los hechos del movimiento referido, intentando esclarecer las causas sociales y económicas, pero sobre todo tratando de desentrañar los motivos políticos que movieron al clero mexicano a participar en esta lucha armada, la cual se ha realizado mediante los mecanismos teóricos propuestos por la sociocrítica de Edmund Cross, Lucien Gourmand y otros. Mediante estos análisis se ha podido, aunque sea en parte, establecer las causas que orillaron a la génesis del conflicto. Por una parte, la implantación de la ley Calles por parte del gobierno de la República y por la otra, la oposición a la Constitución de 1917 por parte del clero mexicano y de un sector de la población que no aceptaba de manera alguna los preceptos que dicho ordenamiento establecía, entre ellos la citada ley Calles. Esta confrontación, que en un principio solo se concretaba a proclamas, manifiestos y algunas esporádicas manifestaciones callejeras de la población civil, a grandes pasos fue adquiriendo la dimensión de una revuelta armada. De los hechos de armas suscitados en esa rebelión solo se habla en el texto mediante relatos recogidos a los pobladores de la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, porque existen versiones encontradas que no ayudan a una comprensión de los hechos. Para unos han sido más de 200,000 muertos, lo que costó al país ese conflicto. Sin embargo, no hay forma de probarlo, pues la zona alteña de Jalisco no tiene ni ha tenido ese número de habitantes, según lo demuestran las cifras de los censos y demás organismos oficiales. La zona norte, por su parte, también ha sido escasa en población, por lo que sería difícil aventurarse a confirmar esas cifras. En el libro Sangre Cristera se enumeran cuando mucho 40,000 bajas de la población y otros tantos del Ejército Federal. Pero cualquiera que haya sido el número de los fallecidos, lo cierto es que para la población de ese tiempo, que recién había sufrido los estragos de la Revolución de 1910, el impacto debió ser muy terrible, sobre todo porque en este conflicto se vieron envueltos pobladores de los mismos ranchos, de los mismos pueblos, familiares, compadres, amigos, mismos que de pronto se vieron atrapados en las garras de la violencia y cuyas consecuencias y heridas aún no han sido restauradas por completo. El triunfo de la causa cristera para los combatientes se veía muy cerca. No obstante que el número de fallecidos decía lo contrario, los ánimos de los campesinos, sobre todo, se encontraban muy motivados y nada parecía extinguir el fuego de los vivacs que cada día se renovaba en las sierras. Quizá de esta circunstancia nació la idea de crear un nuevo ordenamiento constitucional, aspiración que se había manifestado
a lo largo de la historia de este país, empobrecido y violentado por la fuerza de los dueños de la tierra. En el texto se reconoce la participación de investigadores, tanto nacionales como extranjeros, que iniciaron con la investigación y estudio del tema cristero, textos y estudios sin los cuales no hubiera sido posible realizar el presente trabajo. Es de reconocer también la labor de investigación de los editores, quienes durante años recorrieron la zona norte del estado de Jalisco y del sur de Zacatecas, buscando y recabando documentos, testimonios, escritos, fotografías, así como una gran cantidad de trozos de la historia oral que seguramente, de no haberlo hecho, difícilmente se podrá volver a recuperar. Con la intención de mantener una opinión al margen de cualquier bando, se han insertado textos tanto del clero mexicano como del gobierno de la República, incluyendo versiones de la prensa y documentos emitidos por ambos contendientes. De tal forma, se mencionan los desplegados de la prensa, en ese tiempo el único medio de comunicación que existía en estas tierras guerreras. Después de haber sufrido por 3 años, dice el Universal, las angustias consiguientes a los males gravísimos que la peste, el hambre y la guerra, otros hechos han venido a empeorar nuestra amarga situación. Así publicaba el clero en el Universal. La Constitución dictada en Querétaro sigue diciendo, el 5 de febrero último, eleva a Estado la persecución religiosa. Este código hiere los derechos sacratísimos de la Iglesia Católica, de la sociedad mexicana y los individuos. Arranca de cuajo los pocos derechos que la Constitución de 1857 mantenía en su articulado. Desconoce a la Iglesia como sociedad y a los católicos como individuos. Luego, en el mismo artículo, hacía referencia a poner en tela de juicio la validez de la Constitución y amaga con acudir a métodos reivindicatorios no pacíficos. Nos hallamos muy lejos, dice, de aprobar la rebelión armada contra la autoridad constituida, sin que esta sumisión pasiva signifique aprobación o aceptación intelectual y voluntaria. Protestamos, pues, contra la fracción 4 del artículo 130, que no reconoce personalidad alguna de las agrupaciones religiosas denominadas iglesias y que reglamenta el culto religioso. Igualmente protestaron contra el artículo 3 que proclama la libertad de enseñanza y su carácter laico. Protestaron también contra lo establecido en el artículo 5 constitucional que prohíbe el establecimiento de órdenes monásticas. Sus diatribas se dirigían asimismo contra la fracción 2 del artículo 27 constitucional que niega a las asociaciones religiosas el derecho de adquirir, poseer o administrar bienes raíces o capitales impuestos sobre ellos. El gobierno mexicano, por su parte, expidió poco después, el 4 de enero de 26, la ley reglamentaria del artículo 130 constitucional y enseguida propuso la reforma al Código Penal Federal, modificación que establece las sanciones para quienes infringen lo establecido en el artículo citado. Esto generó una inmediata respuesta de la jerarquía católica. Monseñor Mora y del Río, arzobispo de México, hace una declaración en el periódico Universal que textualmente dice: la protesta que los creyentes mexicanos formulamos contra la Constitución de 1917 en los artículos que se oponen a la libertad y dogmas religiosos se mantiene firme, en el sentido de que se emprenderá una campaña contra las leyes injustas y contrarias al derecho natural. El episcopado, clero y católicos no reconocemos y combatiremos los artículos 3, 5 y 130 de la Constitución de 17. Para fortalecer estos acertos o para permanecer acordes a ellos, Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana y otros más que, cobijados y alentados por la mayoría de los curas, presbíteros y jerarcas clericales, mantenían viva la idea de un enfrentamiento que tarde o temprano sucedería. Dada la extensión del tiempo,
no cabe hacer un análisis de los contenidos normativos de las constituciones redactadas, aunque igualmente habrá que reconocer que si de algo carece el presente texto es de un análisis filosófico jurídico de ambas normativas. Igualmente se precisa consignar en él la opinión de integrantes del clero mexicano para enriquecer los fundamentos éticos y la justificación o condena al movimiento. Cabe aquí como colofón a estas palabras la opinión del presbítero Tomás de Híjar Ornelas, cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara, quien en su artículo publicado en el semanario del 24 de julio de 2016 tituló La cristiada, una trágica guerra civil que pudo no haber sido. En reacción a ello, el episcopado dispuso la suspensión del culto en los templos. Los 38 obispos que había en México ordenaron a su clero dejar los templos y ejercer su ministerio en la clandestinidad el mismo día en que entrara en vigor la ley Calles. Sigue diciendo, la intolerancia de Calles y la de los obispos dio pie a la más sangrienta guerra de la historia de México. Relata en el mismo documento que quien más influyó en casi todos los 38 obispos residentes en México para tomar la gravísima decisión de suspender el culto en los templos fue un grupo pequeño de obispos intransigentes como el de Durango y algunos religiosos de la Compañía de Jesús de la provincia de México. Por mi parte, señores, jóvenes, es todo. Muchas gracias por su atención y queda en manos de los millennials y de las nuevas generaciones que habrán de tomar nuestro lugar, de continuar la investigación de este tema, para que al darlo a conocer más ampliamente puedan al fin cerrarse para siempre las heridas que le causaron al corazón del pueblo mexicano. Muchas gracias. Agradecemos al doctor José de Jesús Rodríguez Gurrola la presentación de su magnífica obra Constituciones Cristeras, un proyecto de nación, y de nueva cuenta le brindamos un fuerte aplauso. Gracias.